Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 2 de agosto del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Varela, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. Además, nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Escuchar ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y vamos a debatir acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país con la energía, pero también con la corrupción. Controles aumentarán escasez y bachaqueo de la gasolina. De esto hemos hablado y seguiremos hablando al respecto. Comando Intergremial del Transporte no participará en el censo. Hay varios sectores que se están organizando justamente para expresar su rechazo a una iniciativa de esta naturaleza, razonamiento de combustible en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Presumo que el gobierno, esto lo dice el Nacional, va a establecer 2 precios del combustible, uno para los que tengan el carnet de la patria y otro para el resto de las personas, afirmó el diputado Elías Mata, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Y lo cierto es, como lo hemos comentado con ustedes, que no va a resolver el problema. Una iniciativa como esta, saben ustedes, en el estado Táchira hace bastante tiempo han impuesto una especie de chip para la gasolina y las colas son eternas y no ha resuelto el problema. El telón de fondo de la crisis, el impacto social. 3 millones de alumnos de educación básica se encuentran en situación de hambre. Esto es un informe de especialistas presentado ante la Mesa de la Unidad, lo destaca el Diario Nacional. Y la corrupción, tema que vamos a tocar tangencialmente con nuestro primer invitado. Desfalco por corrupción, atención, alcanza $400 millardos. Esto lo denuncia la Asamblea Nacional. Investigan 4 empresas por créditos. Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, indicó que en la lista de casos se encuentran Odebrecht, Petróleos de Venezuela, el sistema eléctrico y los comités locales de abastecimiento y producción. Sobre el tema eléctrico y Odebrecht vamos a hablar la mañana de hoy. Recordar simplemente que se celebra en Bogotá, en el Congreso de Colombia, la audiencia oral y pública en el caso contra Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales, una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y en la que participa la fiscal también en el exterior. Ayer fue detenido un empresario en los Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Miami, como parte de la trama de corrupción y sobornos de petróleos de Venezuela. Nos acompaña vía telefónica el ingeniero José Aguilar, a quien agradecemos recibirnos en la mañana de hoy vía Skype. Él es especialista en generación y energía y riesgo, además consultor, conoce perfectamente el sistema eléctrico nacional. Gracias por atendernos, muy buenos días. Ingeniero Aguilar, ¿me escucha usted? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Yo no tengo audio, chicos, les digo internamente, no puedo escuchar al ingeniero. Perfecto, los escucho a ustedes, pero no al ingeniero. A ver si eso lo podemos resolver, si no tendríamos que hacer la conexión nuevamente. Yo creo que él sí me escucha. Fantástico. Entonces me indican que vamos a hacer una pausa. Ingeniero Aguilar, no se retire. Vamos a tratar de resolver el problema que tenemos con el Skype. Esto seguramente es producto del apagón reciente en Caracas. De esto hablaremos con usted. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y retomamos conversación con el ingeniero José Aguilar. Él es consultor internacional de energía, generación y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días. Cariñoso saludo a usted y la audiencia. Igual, mucho interés, ingeniero, de conocer su opinión acerca de lo ocurrido en Caracas, parte de Vargas y Miranda, pero también sobre estos datos que ha publicado o ha denunciado la Asamblea Nacional. Se habla de un desfalco por corrupción a la nación, al menos según las cuentas del Parlamento, por el orden de 400 millardos de dólares. Buena parte de ello tiene que ver con el sistema eléctrico, con Odebrecht. ¿Qué puede decirnos? Bueno, empecemos por lo último para terminar con el apagón recientemente acontecido en la ciudad de Caracas. Realmente de esos 4 frentes que usted nombró por la Asamblea Nacional, Odebrecht, el sector eléctrico y otros, realmente la crisis eléctrica o el sistema eléctrico ha sido una especie de cajero automático que le permite de una forma expedita montar guisos que van en beneficio de cúpulas de poder y de cómplices privados que se prestan para estas irregularidades administrativas. Yo diría que apenas se está empezando a escarbar la superficie de esta escandalosa cifra. Y lo triste del caso es que, para usar un refrán coloquial en la Venezuela que yo crecí, Venezuela se está quedando sin el chivo y sin el mecate, porque los dineros fueron a parar mal habidos a cuentas en paraísos fiscales del mundo. En Venezuela sí se gastó, hay obras, muchas de ellas inconvenientes, pero están hoy indisponibles porque entró en acción el otro elemento, que es la autosostenibilidad del círculo vicioso de soluciones inconvenientes, cero mantenimiento, y nuevamente eso rejustifica un nuevo guiso. Entonces aquí esto es como un taxímetro, uno se ha embarcado en esto, la nación, y no sabe hasta dónde irá a parar este desbarajuste que tenemos. En cuanto al apagón de Caracas, esto es una situación bastante difícil que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las burdas explicaciones que está mostrando en algunas foticos el ministro
del sector sobre unos transformadores de tensión que no ocasionarían jamás el apagón de la magnitud que tuvimos. Pero vayamos al tema un poquito técnico, porque lo que le sucedió a Caracas en estos días, hace 2 días, va a volver a ocurrir, es solamente una cuestión de tiempo. Y Caracas tiene que tomar una gran decisión, porque tendrá que escoger, 1, entre tener agua, o 2, tener luz. Pero difícilmente, dadas las fallas que le voy a mencionar, van a poder tener los dos de una manera garantizada y continua. El primer tema que tenemos era el deterioro de la subestación Santa Teresa 3. Esta, junto con la Diego de Lozada, son 2 subestaciones en 400 kilovoltios que alimentan los sistemas de los valles del Tuy 1, 2 y 3, que son responsables por el agua de Caracas. La falla se origina, según el ministro, a las 9:30 de la mañana, hora en que ya la demanda de Caracas está trepando hacia su pico, que ocurre a las 12 del día, por esta época del año, bastante fuerte. Y el problema está que de 1.350 MVA, aunque aquí vamos a hablarlo en términos de megavatios, porque eso es lo que la gente más o menos entiende, de 1.350 MVA que había en la subestación Santa Teresa, pues hemos perdido 900. ¿Y por qué hemos perdido 900? Porque 400 nos los llevamos 450 nos los llevamos primero para la subestación Planta Centro, y ahora de allí se los llevaron para la subestación Cuatricentenario en Maracaibo recientemente, para aliviar la aguda crisis que allá se vive. Eso nos deja con 900 de los 1.350. El señor ministro explotó otro de estos bancos. Total que allí se han perdido 900 megavatios de energía. Pero hay otra falla que también acontece simultáneamente en el mes de febrero, que lo tengo bajo investigación todavía, que ocurre en la subestación Orqueta, en Villa de Cura, el estado de Aragua, donde se indispone otro autotransformador de 1.000 megavatios. Esto realmente, por cómo está construido el sector eléctrico nacional, nos tiene en jaque a los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Miranda y el estado Vargas, la debilidad de la planta de Tacoa, que está en 0 megavatios, la debilidad de la generación de la región capital, que de más de 4.000 y tantos megavatios apenas si funcionan 1.000, es decir, un 25%. El otro brilla por su ausencia. Todo esto hace que el sistema esté bajo una constante presión. A eso tenemos que sumarle que existe una falla recurrente que todavía el Corpoelec no ha podido dilucidar o determinar su corrección, y eso ocurre en la subestación La Arenosa, donde esporádicamente se disparan 2 autotransformadores, a veces 1, a veces 2, que pueden bloquear entre 1.000 y 2.000 megavatios adicionales. Resumiendo, todos sabemos que las plantas termoeléctricas de Venezuela, ubicadas fuera de la región guayana, en el oriente, centro y occidente del país, están en un gravísimo situación de indisponibilidad, a veces del 80%. Pero el problema está que entonces dependemos de la energía hidroeléctrica para compensar, y al llegar esa energía desde el Guri, a través de su viaje, al momento que llega a la región central de Venezuela, se nos tranca el juego. Y eso impacta el suministro de todos estos estados, y hasta tanto no se corrijan estos problemas de transmisión o se aumente la disponibilidad de generación en la región capitalina, vamos a estar en jaque. Esto se origina, María Alejandra, en el mes de febrero. Todos recordamos que en el mes de febrero hubieron varios apagones en Venezuela. Hubo uno muy sonado en Yaracuy, que lo llamaron el megapagón, alrededor del 22 de febrero, 21 de febrero. Días antes también hubo un problema en Santa Teresa. Todas estas fallas han ocurrido porque técnicamente, número uno, no hay generación térmica. ¿A qué es lo que hace el régimen? Bueno, le mete la sobremarcha a los sistemas de transmisión. Esas sobrecargas son las que están destruyendo el equipamiento en nuestras subestaciones eléctricas.
Entonces, poco a poco, Venezuela se está arrinconando, encajonando hacia una, digamos, una espiral de deterioro autosostenida. Y quiero advertir que lo que sucedió ayer no debió suceder. Puede salir toda la subestación Santa Teresa, no importa por las razones que eso hubiese sido. Tenemos la subestación sur de 765 que debió asumir toda la carga porque tiene 2.000 MVA o 2.000 megavatios de capacidad para suplir la ciudad capitalina, pero está también interconectada con el tema de la subestación Horqueta. Al perderse allí 1.000 megavatios, entonces estamos no solamente teniendo que suplir con esa subestación el resguardo de Caracas, pero la energía para Carabobo, para Agua, que son fuertes centros de consumo eléctrico. Ahora, ingeniero, varios temas con relación a lo que estamos conversando. En principio, ¿cómo es posible esta situación? Y evidentemente es una pregunta esencialmente retórica. ¿Cuándo se invirtieron más de 100.000 millones de dólares en el sistema venezolano? Más del doble, y usted me corregirá si me equivoco, de lo que se destinó durante toda la democracia para montar lo que tenemos el día de hoy. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, evidentemente lo que usted comparte con nosotros dista muchísimo del argumento del sabotaje del cual, bueno, hace gala el Ejecutivo Nacional, incluyendo el propio Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mire, para poner estos temas tan técnicos, tan complejos, simple y llanamente, lo que no se cuida no dura. Aquí ha habido una desidia, ha habido una ausencia de mantenimiento, ha habido una ausencia de muchos vicios. Hay muchos vicios que atentan contra esto: la corrupción, la desprofesionalización, el maltrato de los empleados de Corpoelec, la tremenda, digamos, éxodo que ellos tienen. No puede haber, esto está en el ADN de esta cuestión. Por eso que yo le puedo hablar de todos estos temas técnicos a usted y le digo que sí, hay una justificación para esto, pero la causa raíz de esto es el régimen. El régimen que tenemos, esto está en su ADN, está hasta los tétanos, la médula de ellos, este accionar dogmático en donde hay que destruir todo para refundar, y nos igualan todo hacia abajo en vez de elevar el país hacia más oportunidad hacia arriba. Y eso es parte de esta destrucción económica. Entonces, si es verdad, aquí se han malgastado grandísimas sumas de dinero, más que todo en la corrupción por la parte de la generación térmica y también hidroeléctrica en el país, pero no se le ve los resultados, no son conmensurables con el tiempo que se ha dispuesto para tener esto, ni tampoco con las cantidades de dinero que tenemos. Debiéramos tener muchísimo mejor servicio, debemos tener como 2 sistemas eléctricos, al igual que el recibido en el año 1998. Entonces yo aquí pienso que esa es la primera cuestión, que hay que salir de este régimen, pero eso no va a ser suficiente si el siguiente equipo gobernante de Venezuela va a venir con las mismas dinámicas, los mismos vicios. Esto realmente terminaría de destartalar el país, y eso implica que es imperativo que tengamos una gestión o un equipo al frente de estos sectores medulares como PDVSA, como la electricidad y otros servicios públicos, que realmente sean profesionales de ocupación, carrera y oficio, hombres y mujeres próvidos, que puedan tener no solamente es la ética, la transparencia para decirle a la nación la dura realidad y los grandes retos que nos enfrenta. Si eso no lo logramos hacer, entonces no hará falta que el último apague la luz, porque el país se irá apagando. Quiero decirle a la nación con toda la responsabilidad del caso, de que un gran apagón nacional es una probabilidad, es una posibilidad con crecientes probabilidades de ocurrencia. Lo ocurrido en Caracas es que se les fue el sistema de las manos a los operadores. Esto estamos entrando en aproximadamente 10 días hasta aproximadamente el 15 de noviembre, en el periodo de más alta demanda de la nación, la cual es sumamente reducida
por la estrangulación de la demanda, del consumo, la desaceleración económica de Venezuela, pero si aquí no se colocan más megavatios termoeléctricos, dadas las imposibilidades de Guri poder suplir por los problemas que ya cité en la red troncal de transmisión, nosotros vamos a estar bajo una constante amenaza, y estoy muy preocupado por Guayana, porque en Guayana se están botando las mayores cantidades de energía al desperdicio que se han jamás botado en la historia de Venezuela. Mientras el país está altamente racionado, ya Guri tiene poco margen de maniobra para seguir recibiendo agua. Y si Guri lo llenamos, que puede ocurrir antes de la primera quincena de este mes, cuando todavía tenemos lluvia en agosto y en septiembre, las compuertas de Guri se tendrán que abrir lo que se tengan que abrir, y eso, con la crecida del Orinoco, va a crear una convergencia de muchos damnificados y de más desastres en Venezuela. Ahora, ingeniero, ayer el presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico, Ángel Navas, coincidía con su diagnóstico sobre la falta de mantenimiento para explicar el apagón en Caracas. Insistimos, una versión que dista mucho de lo dicho por el Ejecutivo Nacional, que nos habló inicialmente de una falla, luego de factores atmosféricos, y para finalmente terminar con lo del sabotaje. Él decía que el deterioro mayor, Ángel Navas, se da en la línea de transmisión que surte gran parte de energía en la capital. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, y lo uno con la situación de las distintas subestaciones que también, están deterioradas. Lo escuchamos. Bueno, mire, lo que dice el señor Navas. ¿Aló? ¿Me escucha? Perfectamente, ingeniero, sí, adelante. Sí, lo que dice el señor Ángel Navas hay que aclararlo un poquito. Sí es una falta de mantenimiento sistemática generalizada en toda la cadena: distribución, generación, transmisión. Pero cuando se menciona transmisión, se trata o se asocia de que es un problema con las líneas, ¿no? Las líneas están en perfecto estado. Por ahí hay unas personas irresponsables diciendo que todas estas líneas, todos los cables tienen que ser reemplazados. Uno de los más absurdos técnicos que yo jamás he escuchado en mi vida. Los problemas están en que por años de sobrecarga, por desatención, por no haber hecho el cuidado, el mantenimiento, las pruebas de aceite, otras pruebas y protocolos eléctricos en los transformadores, autotransformadores, protecciones, etcétera, de las subestaciones de transmisión. Allí es donde estamos pagando las consecuencias de esta debacle que tenemos. Entonces, nosotros siempre hemos asociado las grandes majestuosas obras de las represas hidroeléctricas Guri, Carhuachi y Macagua como, digamos, las joyas de la corona de la electricidad y de la ingeniería venezolana. Pero es el sistema de 800 o 765 kilovoltios, 400 kilovoltios y la red troncal de transmisión lo que hacen posible que Venezuela haya tenido el desarrollo y la pujanza que tuvo en la democracia. Y ese es el equipamiento, la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico nacional. Se está resquebrajando. Yo simplemente en la primera parte del programa le hablé de casi 4.000 megavatios de restricciones que tenemos. Y eso no pude encontrar otras restricciones que tenemos en más aguas abajo hacia el estado Yaracuy, y por eso es que el Zulia, los Andes, los Llanos están también bajo gran presión. Aquí se oculta la información. Mire, esto de los montajes, esto de los cablecitos, mire, ¿dónde están, señor ministro, las bitácoras? ¿Dónde están los oscilogramas? ¿Qué estaba haciendo la frecuencia? ¿Cuántos permisos de trabajo tenía usted? Ese es el tipo de información que se necesita, por lo menos para analizar una falla. No estos expedientes del SEBIN. Y esto es lo preocupante. ¿Por qué? Porque no se le está ocultando a la nación, y si ellos no entienden cuál es la falla, entonces las probabilidades de que esto vuelva a recurrir son mucho más grandes. Y cada uno de estos apagones no son gratis, son grandes rechazos de carga, son una especie de latigazos contra el equipamiento, y ustedes deben estar empezando a notar
que el tiempo para recuperar el servicio a plenitud se va alargando, porque simple y llanamente es un sistema inestable, tambaleante y abusado. Una cosa que por no cuidar lo que se les entregó, nos está realmente afectando de una manera drástica. Y no precisamente por falta de dinero, ingeniero. Yo quisiera referirme al tema porque usted ha venido haciendo seguimiento acerca de las inversiones en el sistema eléctrico durante los últimos 20 años y por eso llega al dato de los 100.000 millones de dólares, una cifra que se pierde de vista. Es decir, es incluso difícil imaginarlo. Pero quisiera referirme al tema porque si usted ha logrado hacer ese seguimiento, seguramente es muy fácil determinar los responsables. Por ejemplo, hoy en Bogotá, se va a hablar acerca del escándalo Odebrecht y esta empresa brasileña se le dio la responsabilidad de la construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, de la cual hemos hablado con usted. Allí se habla de una inversión de 3.000 millones de dólares solo en este proyecto que no ha generado electricidad para iluminar un bombillo, como usted suele decir. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mire, el costo original de la represa de Tocoma estaba pautado para los 3.200 millones de dólares. Debemos tener como referencia que la obra de Carhuachi, que es una central hidráulicamente similar, se logró construir o terminar en la administración del extinto presidente Chávez por 2.500 millones de dólares. La misma capacidad, solo que una tiene 12 turbinas y Tocoma tiene 10. Entonces, el tema es que ya el taxímetro de la corrupción y las irregularidades administrativas con esta obra ponen el costo de la misma en 10.000 millones de dólares, es decir, triplicado, ¿ok? Y no se ha alumbrado un bombillo, la obra está inconclusa, pero eso no es ni siquiera si eso fuera, no hay en estos instantes líneas de transmisión para poder sacar esa energía. Si yo tuviese Tocoma trabajando, en estos instantes el derroche de Guri sería mucho mayor. ¿Por qué? Porque no se construyó la ciudad del hierro, la ciudad del acero, la ciudad del aluminio, porque la Tocoma fue diseñada para tener la energía que se quedara en Guayana. Y Guayana hoy tiene 1.000 megavatios de demanda, cuando debería tener más de 6.000 megavatios de demanda. Esa era la justificación técnica para completar Tocoma. ¿Qué pasa? Que si ya yo estoy en más de 10.000 millones de dólares, entonces ahora tengo que empezar y decir, bueno, Dios mío, vamos a concluir la obra, porque creo que es la cosa correcta de hacer, aunque allí hay que dedicar un equipo multidisciplinario de alto desempeño para decir qué es lo que podemos hacer con esta obra, porque yo no creo que es un desastre en su totalidad, pero sí para ver cómo la podemos completar. Pero tenemos que gastar cerca de 2.000 millones de dólares más solamente para construirle líneas para poder sacar esa energía de Venezuela y de Guayana hacia el resto de Venezuela, porque eso no estaba contemplado. Entonces aquí realmente que esto no se investigue con todo el rango, tenor y fuerza en Venezuela, y que cuando se hace un pareto de la corrupción asociada a estos manejos turbios de esta empresa brasileña en América Latina, donde varios presidentes o varios funcionarios de alta envergadura en otros países, por muchísimas minúsculas sumas de dinero, han sido separados de sus cargos, están siendo investigados o sancionados o castigados, y que aquí en Venezuela es la segunda barra más grande después de los grandes negociados que ellos hicieron en Brasil, es realmente una vergüenza para todo el estamento político nacional de izquierda o de derecha. Aquí se ha estado jugando palitos con el tema de investigar con toda la contundencia, con toda la seriedad del caso, el tema de la corrupción eléctrica en Venezuela. Es deplorable. Gracias, ingeniero José Aguilar, por atendernos, acompañarnos como siempre. Es consultor internacional de energía, generación y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico nacional, expresando opinión acerca de la corrupción. Algunos hablan del saqueo a nuestra nación que en buena medida explica el apagón reciente en la Gran Caracas
de Vargas y Miranda y otros temas. A propósito del juicio o la audiencia que se va a celebrar en el exterior, será a las 10 de la mañana, hora de Colombia, en la sede del Congreso en Bogotá. Allí, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la fiscal que también está en el exterior van a ventilar la denuncia de corrupción y legitimación de capitales contra Nicolás Maduro. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo dicho, el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio celebra hoy a las 10 de la mañana, hora de Colombia, en la sede del Congreso en Bogotá, audiencia oral y pública en el caso, en el juicio que se sigue más allá de nuestras fronteras contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, tras acusación de la fiscal que también está en el exterior. Nos acompaña para hablar acerca de este y otros temas Enrique Sánchez Falcón. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Por la invitación. Un gusto, doctor, conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de este procedimiento absolutamente inédito que va a ventilar uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, tomando en cuenta que Venezuela es una de las naciones que ha sufrido mayor daño patrimonial por este tema de Odebrecht. ¿Qué puede comentarnos? Mira, podría comentar dos cosas en particular. En primer lugar, acerca de las consideraciones que se han hecho acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la actuación de este grupo de venezolanos que está actuando como tribunal en el exilio. Se ha dicho mucho que no son un tribunal, que son ilegítimos, o que... Yo quisiera decir sobre eso lo siguiente. O sea, para analizar la legitimidad de alguna institución en Venezuela en este momento es necesario de alguna manera contrastarla con algo que sea legítimo, y lamentablemente en Venezuela no existe nada legítimo desde el punto de vista de las instituciones. Venezuela no tiene Estado de Derecho, Venezuela no tiene ni siquiera Constitución. Las normas de la Constitución que pueden tener vigencia son aquellas que la supuesta Asamblea Nacional Constituyente diga que están vigentes o no. De tal manera que esa actuación que se está haciendo es un esfuerzo, yo diría que loable, es un esfuerzo positivo, por informar al pueblo venezolano acerca de efectivamente qué es lo que ha sucedido en esos casos en los cuales está ventilando. Que se puedan manejar las pruebas, que se puedan manejar elementos de juicio que aclaren acerca de cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos en ese hecho, es el otro hecho que hay que destacar. Pues, o sea, esta es una gran oportunidad de que se ventilen pruebas, de que se conozcan elementos de juicio que digan qué es efectivamente lo que ocurrió con la actuación de esa gran generadora de corrupción que es esa empresa Odebrecht en América Latina. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, acerca de los procedimientos. Efectivamente, estamos ante una situación absolutamente inédita, un escándalo que ha provocado la dimisión incluso de mandatarios en toda la región y toda clase de funcionarios, a excepción de Venezuela, donde no se investiga. ¿Cuáles serían los procedimientos en este caso? ¿Qué va a ocurrir a continuación, tomando en cuenta lo que usted comentaba? Estamos ante una situación absolutamente inédita. Lo escuchamos. Bueno, según el procedimiento para el enjuiciamiento del presidente de la República, el procedimiento está abierto, se abre el juicio. Una vez que se decida que existe el antejuicio, se entiende que está suspendido en el ejercicio del cargo, y de ese juicio podría determinarse efectivamente si hay o no responsabilidad con todas las sanciones que correspondan. Pues lamentablemente, repito, aquí no hay posibilidad de hacer efectiva, de hacer eficaz las decisiones que se puedan tomar en ese orden. Pero no deja de ser un precedente importante, no deja de ser un hito importante que se conozcan que efectivamente existen responsabilidades en esa materia. Pues.
Ahora, tengo que preguntarle, doctor, porque me da la impresión, a la luz de los últimos acontecimientos estos días, que aunque no se reconozca esta actuación, no sé si lo harán en el exterior, puede tener consecuencias por las evidencias que en teoría se van a ventilar allí, y lo saco a colación porque en el caso concreto de Nicolás Maduro decía la fiscal en el exilio, que va a estar en la audiencia la mañana de hoy, que tenía pruebas supuestamente de hasta 20 millones de dólares que llegó a tener el primer mandatario en Panamá, por ejemplo. Y en los Estados Unidos se sigue averiguación por un esquema de sobornos y lavado de dinero, porque el dinero mal habido se utilizó o se invirtió en ese país. Y yo quisiera su comentario desde el punto de vista legal, ya en la práctica, en torno a este tema, a la luz de las evidencias que se pueden dar a conocer en el marco de esta investigación. Lo escuchamos. Repito, es muy difícil hacer un enjuiciamiento, unas consideraciones de orden estrictamente legal en una situación de desorden y de absoluta desinstitucionalización que vive el país. Pero es extremadamente importante, y ojalá, estamos a la espera de que eso suceda, que se puedan manejar elementos de juicio que lleven verdaderamente a la conciencia de los venezolanos que sí hubo corrupción, que sí hay corrupción y que existen elementos concretos con los cuales hoy, mañana, pasado se podrán juzgar esos hechos de corrupción. Mire, la situación que tenemos en el país, que es evidentemente la de un despotismo, de un régimen despótico, en este momento tiene que en algún momento cesar. En ese momento se podrán hacer efectivas, conforme a derecho y dentro del juego normal de las instituciones, las responsabilidades a que haya lugar. Ahora, ayer, a propósito de este tema, entiendo, de este procedimiento que continúa en la ciudad de Bogotá, la presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Elsa Solórzano, reiteraba la decisión asumida por la Asamblea Nacional cuando declaraban abandono del cargo de Nicolás Maduro, lo cual, según las palabras de la diputada, era evidente a la luz del caos en el cual está nuestro país. Pero yo quisiera su comentario en torno a este tema, es decir, ese tipo de decisiones que ha tomado el Parlamento, uniéndolas con estas iniciativas del exterior. ¿Qué puede comentarnos? Mire, nosotros estamos viviendo una situación en que ni siquiera se puede hablar de abandono del cargo por parte del presidente de la República es poca cosa. Nosotros en este momento no tenemos Estado. El estado de cosas que está viviendo el país indica que estamos absolutamente desinstitucionalizados. Aquí no hay Estado. Esa organización social para asegurar la convivencia pacífica y el desarrollo histórico del pueblo venezolano no existe en este momento. La convivencia pacífica no existe. La gente, los niveles de inseguridad, la gente ha tenido que tomar la justicia por sus propias manos. El propio desarrollo histórico del país está prácticamente en quiebra por la situación en que estamos viviendo. No hay instituciones, la gente está muriendo de mengua. Mire, estamos en el peor de los mundos. Es difícil hacer consideraciones de orden jurídica que no sean otra cosa que señalar que efectivamente en algún momento el derecho tendrá que imponerse y el derecho tendrá que ser la fórmula que se use para establecer las responsabilidades. Pero en este momento nosotros no tenemos Estado, nosotros no tenemos Constitución, nosotros no tenemos instituciones en este país en este momento. No hay poder judicial. Ahora, tomando en cuenta que no hay poder judicial en Venezuela, varios países en la región, doctor Sánchez Falcón, se están organizando para impulsar la denuncia que hay en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro y varios funcionarios de su administración. También quisiera su opinión y su comentario en torno a este tema. Ayer, sin ir más lejos, el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, luego de reunión sostenida con el secretario general de la OEA, decía que, bueno, su país está dispuesto a promover esta iniciativa como ya lo han expresado otras naciones en América Latina. ¿Qué impacto podría tener esto, doctor? Lo escuchamos. Mire, un impacto extraordinario. Yo creo que en este momento Venezuela está sentando un precedente en lo que se refiere a la actitud de los jefes de otros estados frente a la situación que vive el país. Pues normalmente los jefes de estado son muy prudentes para juzgar la situación de otros países por su condición de presidentes de la República, por la condición que significa ocupar esos cargos. Sin embargo, nosotros estamos viendo que las actitudes que están asumiendo jefes de Estado de otros países son tan radicales, son tan evidentes, son tan demostrativas de la situación que vive el país, que o mejor dicho, son resultado de que la situación que vive el país es de tal naturaleza que ya no pueden inhibirse.
muy bueno sería que efectivamente se coorganizara ese grupo de estados latinoamericanos para impulsar la averiguación preliminar que se está desarrollando en el estatuto, en la Corte Penal Internacional. Sería un precedente extraordinario, ojalá ocurra eso. Ahora, ¿eso marcaría alguna diferencia? Apelo a su experiencia. Evidentemente, insisto, estamos ante una situación absolutamente inédita. ¿Qué opina usted, doctor? Mire, sería un precedente extraordinario. Obviamente carecería de la eficacia que se necesitaría para poder corregir las cosas, porque efectivamente el poder aquí internamente lo sigue teniendo precisamente quien está siendo responsabilizado por esos hechos. Pero no deja de ser un precedente que efectivamente la comunidad internacional llegue a esos niveles a los que se está llegando, pues, de efectivamente poner en evidencia la responsabilidad de un régimen que ha destruido al país, que está prácticamente matando gente. O sea, estamos hablando de que en Venezuela está muriéndose la gente de hambre y de otras circunstancias que todos conocemos. Ahora, doctor Sánchez Falcón, ayer comentábamos una declaración que ofreció la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional durante una visita que hizo a Argentina, a Buenos Aires. En entrevista al diario La Nación, le preguntaban concretamente acerca de este tema de Venezuela y varias preguntas que, por cierto, nos hacemos en el país. Ella explicaba cómo fue la decisión de intervenir en el caso venezolano. Ella decía que habían recibido denuncias de que las fuerzas de seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir a las manifestaciones y encarcelar a miembros de la oposición, y le preguntaban acerca de si podría llegar a acusar directamente al presidente Nicolás Maduro. Ella decía, bueno, ese no es nuestro objetivo en este momento, pero yendo a su punto, le aseguro que nadie está por encima de la ley. Si tenemos motivos para investigar la situación en Venezuela, lo haremos. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente existe la inquietud acerca de la posibilidad de que una iniciativa como esta tenga resultados concretos. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Mire, me parece muy importante la pregunta, porque no podemos engañarnos nosotros los venezolanos. Normalmente esperamos que funcionarios de ese tipo, con esas responsabilidades, respondan radicalmente, respondan de manera plena a las preguntas, a las inquietudes que nosotros como víctimas en este caso le estamos planteando. Pero no olvidemos que se trata de instituciones serias, de jueces que se supone que deben actuar seriamente, que no pueden estar declarando de manera que nos sintamos satisfechos desde las primeras declaraciones. Dejemos que hagan su trabajo. O sea, insistamos en las cosas que se tienen que hacer, procuremos que efectivamente la comunidad internacional pueda organizarse para impulsar esa averiguación, pero no nos desilusionemos porque no encontremos de parte de esas declaraciones una actitud que evidentemente reconoce exactamente ya lo que estamos diciendo. No, mire, esas son instituciones serias, debemos presumirlas que son personas serias, debemos presumir que son, y que están actuando con la prudencia correspondiente. No tenemos por qué digamos, desilusionarnos, por qué frustrarnos, porque no encontramos declaraciones que nos den inmediatamente la razón y nos digan que sí, que van a castigar como se debe castigar a quien debe castigar. Son instituciones serias que debemos esperar que hagan su trabajo. Finalmente, doctor, tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, algunas consideraciones legales, porque se están tomando decisiones al margen de la Constitución, no es novedad, pero que impactan nuestro presente y probablemente nuestro futuro. La fiscal en el exilio, que va a participar en la audiencia de hoy, advertía acerca, por ejemplo, de la implicación de esta iniciativa que en pocos días va a poner en práctica el gobierno de anclar nuestra moneda, por ejemplo, las reservas de petróleo, un asunto que está al margen de la Carta Magna, incluso de las leyes. No existe Estado de Derecho, usted lo ha dicho, pero quisiera su comentario en torno a este tema y las responsabilidades a futuro para los funcionarios que asuman decisiones de esta naturaleza. Lo escuchamos. Mire, evidentemente estamos ante situaciones absolutamente irregulares, absolutamente inconstitucionales. Esa decisión de alguna manera comprometer elementos del dominio público que son inenajenables y son imprescriptibles, generará responsabilidades que serán efectivas en algún momento. En este momento, lamentablemente, repito, no tenemos instituciones en este país, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos Poder Judicial al cual hay que acudir. Lo que hay es que mantener las denuncias, recabar los elementos de juicio que sean necesarios recabar para que en el momento que va a llegar, tarde o temprano va a llegar, a hacer posibles esas responsabilidades. Pero reitero, no tenemos por qué desilusionarnos porque las instituciones que internacionalmente pudieran actuar
en este caso no estén actuando con la rapidez con que queremos que actúen, con la fuerza con que queremos que actúe, y tampoco tenemos que desilusionarnos porque esto en algún momento tiene que acabarse y en ese momento se podrán establecer las responsabilidades correspondientes. Gracias, doctor Enrique Sánchez Falcón, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda en la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información y con mensajes. En carta, el magistrado Rafael Antonio Ortega, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, en el exilio, él recuerda que a un año de su exilio, lo que ha ocurrido, y comento algunos extractos de esta carta, sobre todo un día como hoy que se celebra la audiencia en Bogotá. Él dice: hoy, 1 de agosto, es decir, ayer, hace un año que me vi en la obligación de abandonar mi país junto a mi familia, después de haber sido juramentado el 21 de julio de 2017 como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fue esta la causa suficiente para que el gobierno me declarara como traidor a la patria y apuntara su mirada con el único objetivo de encarcelarme, dando orden de arresto para mí y a mis 32 compañeros, y da cuenta de lo que le ha tocado vivir a lo largo de este tiempo. Cierra la carta diciendo: si me preguntan si lo volvería a hacer, les diría sí, y lo haría las veces que sea necesario, porque Venezuela solo hay una. Bueno, parte de las reflexiones de los magistrados que les ha tocado huir y pasar, todo lo que han tenido que vivir por cumplir con la Constitución y formar parte del máximo tribunal en nuestro país. Nos despedimos con mensajes. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Denuncia Alonso Becerra: en el Valle, en la calle Ali Primera, frente a la urbanización Rabel, hay una obra de ampliación del acueducto, pero está paralizada. La calle está rota, hay escombros, basura. Pide este oyente que lo reactiven.
También otros oyentes opinan que Félix Guedes, que Odebrecht es una empresa transnacional de la izquierda que se encarga de lavar dinero a regímenes socialistas del siglo XXI para reinvertirlos en el terrorismo que desarrollan en este continente. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Willy Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Buenos días. Feliz día para ti, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.